En este video vamos a profundizar en el tema de las estrategias argumentativas. Reconocer estrategias puede ayudar a comprender los argumentos de los textos que leen. Y por otro lado, ustedes van a empezar a escribir informes de lectura críticos en los que tienen que desarrollar una parte argumentativa. Así que conocer las estrategias que pueden usar les va a resultar útil. Cuando hablamos de estrategias o recursos argumentativos, nos referimos a las formas que pueden adoptar los argumentos, la forma en la que pueden presentarse las ideas. Ustedes leyeron la secuencia explicativa y allí también se desarrollan estrategias. Entre las estrategias explicativas se encuentran la definición, el ejemplo, la cita, la clasificación, la reformulación, la explicación causal, la narración con función explicativa, las comparaciones y analogías y distintos recursos visuales que agrupamos bajo el nombre de ilustraciones. Todas esas son las estrategias que aparecen en la secuencia explicativa y, como vamos a ver, se usan también para argumentar. No quiero extender demasiado la explicación de este tema, que en el manual se desarrolla con muchos ejemplos que son útiles para su comprensión, pero sí quiero aclarar algunas cuestiones sobre algunas estrategias, algunas dudas habituales y sobre todo ver cuáles les pueden resultar más útiles. Así que igual este video va a ser medio largo. En la secuencia argumentativa tienen las estrategias en las páginas 97 a 100. Están organizadas en dos cuadros, uno de estrategias lógicas orientadas a la razón y otro de estrategias retóricas orientadas a la sensibilidad. Porque, como vimos en el video anterior, en la argumentación están implicadas la dimensión cognitiva y la emotiva, y eso se traduce en los tipos de estrategias que se utilizan. En cada cuadro se presenta la definición de cada estrategia y un ejemplo. Vamos a ver las estrategias primero orientadas a la razón. Vamos en orden. Tienen la cita, que es incluir la voz de otro, las palabras de otro. Puede ser una cita directa, entre comillas, lo que implica que respetamos la expresión original tal cual fue formulada, o puede ser una cita indirecta, en la que se aclara a quién pertenece la idea, pero se la incluye sin comillas y se la integra dentro del texto, quizás reformulando los términos originales, adecuando el estilo. Esto lo vamos a ver de nuevo en el módulo 6 cuando veamos polifonía, pero en los dos casos se denomina cita, si reconocemos de quién proviene la idea, sea un autor personal con nombre y apellido o institucional, como por ejemplo la declaración de la Asamblea General de la ONU que cita Vega Montiel, ¿no? Otra estrategia es brindar datos estadísticos. Para dar veracidad se aclara siempre de dónde provienen los datos. Esto en el ámbito científico académico es un requisito. No podemos brindar datos y no decir de dónde los sacamos, o aclarar si son de elaboración propia, aclarar cuál fue el método. Otra estrategia es la explicación causal o exponer causas y consecuencias. Esto en general lo podemos reconocer a partir de la utilización de conectores causales y conectores consecutivos, que ya los vieron en el módulo 2, porque, ya que, entonces, por eso, en consecuencia, a raíz de qué, ¿sí? Pero a veces no hay conectores explícitos y reconocemos en la lectura que hay una relación de causa-efecto o causa-consecuencia. Por ejemplo, como se quedó dormido, perdió el tren. Ahí no hay un conector, pero la causa de que perdiera el tren fue quedarse dormido. Otra estrategia, la definición y conceptualización, brindar el significado de alguna palabra o un fenómeno. En la secuencia explicativa también aparece esta estrategia y ahí se aclara que podemos reconocerla por verbos, en general como es, se trata de, consiste en, se entiende por, significa, ¿sí? Entre otros, verbos o frases introductorias. La estrategia siguiente es una de las estrategias que muestran el carácter dialógico de la argumentación. Es una de las estrategias que muestran que el debate implica una otra posición con la que discutimos. Es hacer concesiones.
Hacer una concesión es darle algo de crédito a una idea ajena, a un rival, para luego refutarlo. Es reconocer que en algún punto tiene sentido lo que dice, que no desconocemos su punto de vista, lo tomamos, pero lo superamos. ¿Sí? Es cierto lo que dice fulanito, pero reconozco tal cosa, ahí está la concesión, sin embargo, lo refuto. ¿Se entiende? Bueno, la estrategia siguiente es el silogismo, una forma de razonamiento clásico que implica dos premisas, una mayor y una menor, de las que se deriva una conclusión. Cada premisa está compuesta por dos elementos, uno de los cuales se vincula con la otra premisa y el otro que se vincula con la conclusión. De este modo, todo está relacionado. Veamos el ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales. Esa es la premisa mayor, la más general. Los elementos hombre y mortales. Hombres mortales. Sócrates es un hombre. Esa es la premisa menor, la más particular. No habla de todos los hombres, sino de uno solo, Sócrates. El otro elemento, hombre, se vincula con la premisa mayor. La conclusión que se deriva, ¿cuál es? Sócrates es mortal. Toma un elemento de cada premisa. Esto, además de ser una estrategia que podemos encontrar en algún pasaje de un texto argumentativo, nos va a servir para ver la estructura general de la argumentación. Esto lo vamos a profundizar en otro video, ¿sí? Gran parte de la argumentación se organiza bajo esta forma. Pero bueno, acá estamos viendo estrategias particulares y pueden encontrar en algún fragmento del texto un pequeño silogismo. Sigamos con las estrategias. Como estrategia orientada a la razón queda el ejemplo. Un ejemplo es un caso particular y concreto que ilustra una idea general. El ejemplo siempre es ejemplo de algo y eso es fundamental. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, los perros, de manera descontextualizada no tienen ni idea de qué estoy reforzando o probando con ese ejemplo puntual. Yo tengo que saber ejemplo de qué es. La idea completa podría ser: hay algunos animales que se pueden tener en casa como mascotas. Por ejemplo, los perros. Ahí entendemos el ejemplo, pero es importante siempre ver cuál es la idea general a la que está vinculado. Si no, es imposible. Esto ténganlo en cuenta para la lectura y para la escritura. Si identifican que un autor pone ejemplos, cuando en el informe de lectura desarrollan los argumentos, pongan la idea general y a partir de eso pueden presentar el ejemplo o lo pueden omitir según qué tan importante les parezca. Pero si ponen el ejemplo solo, posiblemente no se llegue a entender cuál es el argumento. No van a poner... el autor pone como ejemplo a los perros, sin aclarar ejemplo de qué es. ¿Se entiende? Esto es muy importante para cuando ustedes reformulen los argumentos del texto fuente para desarrollar en sus informes y también obviamente para cuando escriban la argumentación personal. Bueno, en los informes de lectura críticos ustedes tienen que desarrollar la argumentación personal. Tienen un punto de vista, una opinión sobre el texto fuente y tienen que convencer de eso. Pueden usar cualquiera de estas estrategias que recién mencionamos orientadas a la razón. Hacer concesiones es bueno sobre todo cuando no están de acuerdo con el texto. Si no están de acuerdo, completamente de acuerdo, y van a distanciarse del autor, seguramente pueden encontrar puntos sobre los cuales hay un acuerdo, reconocerlos, darles valor para luego diferenciarse. Todas las otras estrategias pueden servir tanto para manifestar acuerdo como para distanciarse. Y entre ellas los ejemplos son de las estrategias más usadas, porque en general pueden sacar ejemplos de la vida cotidiana, de lo que ven en los medios, lo que ven en televisión, lo que leen en el diario, lo que ven en las redes sociales, ya que todos los textos que trabajamos tratan sobre los medios de comunicación, posiblemente puedan sacar de los medios de comunicación ejemplos que respalden o refuten lo que dicen los autores y autoras de los textos con los que trabajamos. Entonces es muy útil que ustedes estén prestando atención
y puedan relacionar lo que estamos leyendo en la materia con lo que ustedes ven en su vida diaria, porque les va a servir. Y también pueden utilizar estrategias del otro cuadro orientadas a la sensibilidad. Algunas no son muy recomendadas para que ustedes usen en los informes del ECTE, son más bien informales, no son muy adecuadas para un texto académico, pero otras sí las pueden usar. Vamos a repasarlas rápidamente. Pueden realizar una generalización que es lo contrario al ejemplo. En vez de ilustrar con un caso particular y concreto, la generalización trabaja sobre la expansión a la totalidad, todos, siempre, ¿sí? Es una estrategia usada en las discusiones cotidianas, en nuestra vida diaria. En una discusión no vamos a decir, ayer dejaste la ropa tirada, sino que es siempre dejas la ropa tirada y le da más fuerza al argumento. La ironía es otra estrategia, que es querer decir lo contrario o algo diferente a lo que se dice. En general no es una estrategia usada en textos académicos. Traten de no ironizar cuando desarrollan la argumentación en los informes críticos, pero conozcan que existe esa estrategia. Lo mismo pasa con el refrán. El refrán es otra estrategia. En general tiene valor y tiene fuerza un refrán porque es conocido y compartido por mucha gente, pero tampoco muy académico. De todos modos, con estas estrategias no académicas, ustedes las pueden reconocer en los textos periodísticos. Y si un autor las utiliza, cuando ustedes leen el texto y escriben el informe, tienen que reformular académicamente ese argumento. Si el autor del texto dice, el hábito hace al monje, o el hábito no hace al monje, ustedes no van a escribir en el informe, el autor sostiene que el hábito no hace al monje. Van a tener que identificar qué quiere decir con eso y escribirlo en un registro más formal, más literal. Avancemos. La reformulación es volver a formular, decir lo mismo con otras palabras. Y en general la reconocemos con la ayuda de los conectores de reformulación. Es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, o sea. Vuelvan al módulo 2 para ver esto. El entimema es un silogismo incompleto. Lo mismo que explicamos para el silogismo, pero con una de las premisas ausentes o la conclusión ausente, porque se espera que nuestro interlocutor complete la idea solo. Otra estrategia que ya tenían presentada en la secuencia explicativa es la analogía. La analogía es una comparación de 4 términos, es una semejanza de estructura, es clarificar una cosa a través de otra que funciona de manera similar. El ejemplo que tenían en la página 87 dice, el arma es a la guerra como el argumento al debate. Bueno, estoy hablando de un debate. ¿Cómo hago para graficar la importancia de tener buenos argumentos? Establezco una analogía. No podés ganar un debate sin argumentos, así como no podés ganar una guerra sin armas. Si no encontramos los 4 términos, puede ser una comparación sencilla, que es otra estrategia. Decir, el argumento es como un arma. Y si en vez de comparar una idea directamente reemplaza otra, podemos estar frente a una metáfora. Un ejemplo de metáfora, tenés que bajar un cambio. Hablo de una persona como si fuera una máquina, pero no establezco una analogía porque no estoy incluyendo los 4 términos. Y no estoy comparando porque no digo las personas son como los autos. Es una metáfora porque la metáfora implica la sustitución, el reemplazo. Otro ejemplo, se me murió el celular. No estoy comparando mi teléfono celular con un organismo vivo. Directamente hablo del aparato como si estuviera vivo. ¿Sí? Que quede clara la diferencia entre estas 3 estrategias, comparar, construir analogías y utilizar metáforas. Las otras estrategias creo que son claras,
conmover emocionalmente, hacer preguntas retóricas, desmentir. Siempre cuidando el estilo, ustedes las pueden usar. La pregunta retórica en realidad afirma algo, pero se presenta bajo la forma de una pregunta. Ya incluye la respuesta. Vean los ejemplos que tienen ahí en el... Desmentir, que es negar algo, puede conjugarse con la concesión. Dijimos, doy crédito parcial, pero niego lo fundamental. Así que pueden operar juntas esas estrategias. Y la refutación ad hominem es desestimar el argumento por quien lo expresa, más que por la idea misma. Se trata de deslegitimar a alguien y a partir de ello a todo lo que ese alguien diga. Narrar anécdotas es narrar anécdotas, contar algo conocido o vivido. No se sugiere que usen estrategias como narrar anécdotas ustedes. En vez de contar algo en términos personales, en un informe de lectura académico, quizás pueden reconvertir una anécdota personal en un ejemplo, contado en términos impersonales. En vez de decir, me pasó tal cosa, pueden decir, incluso generalizando, a muchos jóvenes les sucede tal cosa. Y ahí sí pueden tomar una experiencia personal y reconvertirla en argumento para el informe. Bueno, hasta acá con las estrategias, lean los ejemplos que tienen en los cuadros y los ejemplos que tienen en la parte de la secuencia explicativa donde se presentan las estrategias también. Tengan en cuenta que ustedes van a exámenes académicos, así que recuerden cuáles mencionamos como las más adecuadas y cuáles no se recomienda usar. Y también quiero que tengan en cuenta que, al menos en condiciones normales de evaluación, siempre preguntamos algo sobre este tema. Además de servirles para comprender bien lo que leen y para escribir la parte crítica en los informes, siempre suele haber una consigna de examen en la que se les pide identificar distintas estrategias, clasificarlas, explicar de qué estrategia se trata y qué función cumple en el texto. Explicar qué función cumple sería entender en qué consiste la estrategia, su definición, y en base a eso identificar por qué se utiliza en un fragmento específico de un texto determinado. Así que es importante que este tema les quede claro. En el próximo video vamos a profundizar en cómo organizar y desarrollar la argumentación personal en los informes críticos.